Iniciamos. Estamos en la semana 12, en el día 2. Semana 12, estamos viendo la ley del otorgamiento de poderes. Día 2, estamos hablando acerca de la vida de Bernabé. Te voy a compartir el pensamiento de liderazgo para este día que dice de la siguiente manera. Otorgarles poderes a los líderes lleva a la gente a un nivel superior. Te lo repito. Otorgarle poderes a los líderes lleva a la gente a un nivel superior. Y la lectura bíblica del día de hoy se encuentra en Hechos, capítulo 9, versículos 26 y 27. Y dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces, las responsabilidades de un líder se pueden sobrecargar muy rápido. En medio de tantos negocios, de tantos quehaceres que tiene que hacer, pues no es muy difícil que digamos que se olvide de la gente. Sin embargo, el líder que es eficaz sabe que cuando da menos de lo que le corresponde, el liderazgo se va a quebrantar. Y si esto sucede, él mismo se va a limitar, ¿no? Para lograr impactar a las demás personas, debe agregar valor a la gente. Ese es el único modo de tener éxito verdadero. Eso es ayudar a otras personas. Es la única manera para tener un éxito de verdad. Bernabé fue sin lugar a dudas una persona que se consideraba un animador de gente. No dejaba escapar ninguna oportunidad para agregarle valor a las demás personas. La principal contribución en función de añadirle potencial se puede ver en la interacción que tuvo con Pablo. Esa fue la principal contribución que tuvo, ¿no? De añadir valor a las demás personas. Y para eso te voy a compartir tres ejemplos de la interacción de Bernabé con Pablo que le ayudó a agregar valor. Número 1. Creyó en Pablo antes que cualquier otra persona. Te lo repito, creyó en Pablo antes que cualquier otra persona. Es muy fácil dar una opinión positiva sobre una persona controversial después que otros líderes le han dado su apoyo. Por ejemplo, ayer les comentaba de cómo John Maxwell le había dado un apoyo, unas palabras en favor de una pareja de pastores de Estados Unidos. Entonces, ya que él dice, estos muchachos son muy buenos, por ejemplo, escúchenlos, entonces ya no falta alguien más por ahí que diga, no, sí son muy buenos, sí hay que escucharlos, sí, sí tiene razón. Entonces, secundar ya es más sencillo. El detalle es muy diferente, anticiparse, hablar antes que los demás, ser el primero en dar el visto bueno. Eso es más complicado, ¿no? Como cuando, es más, quienes han estado en el entrenamiento conmigo se van a dar cuenta que cuando les decimos a ver quién tiene algo que comentar, quién comparte primero, es más complicado ser el primero. Procuramos ser el último en compartir, aún así. Entonces, ser el primero es lo más complicado. Hablar antes que los demás. Sin embargo, eso fue lo que hizo Bernabé. No esperó a que los demás apóstoles respaldaran a Pablo para él creer en Pablo. Él fue el que empezó. En realidad, él creyó en Pablo cuando Pedro y todos los demás apóstoles le tenían miedo. Para ser un líder que alienta, tenemos que estar dispuestos a arriesgarnos con las personas. Tenemos que ver el potencial que hay en ellos y animarles también a que crean en sí mismos.
Puede ser riesgo, eso sí, porque podemos apoyar también a personas que no den resultado. En lo personal me ha pasado, le he dedicado tiempo a personas que no han dado el resultado. Y muchos de nosotros podemos considerar, bueno, eso es perder el tiempo, pero también, ¿qué pasa si dan el resultado? La recompensa va a ser muy grande, va a valer la pena. Podríamos ser responsables de inspirar a un nuevo líder, de que logren cosas que nunca pensó él que fueran posibles lograrlos. Mm, Además, los líderes nunca van a olvidar a la primera persona que creyó en ellos. Nunca van a olvidar a la primera persona que creyó en ellos. Y yo creo que todos quisiéramos ser recordados como la persona que apoyó, ¿no? Ser la primera persona que creyó. De hecho, este fin de semana estuvimos aprendiendo en el diplomado de ventas y nos compartía Valerio, el entrenador de ventas, cómo decía, cuando somos vendedores nuevos, cuando somos novatos, si llegamos con nuestro primer prospecto, nuestro primer cliente y decimos, ¿sabes qué? Soy nuevo, eres mi primer cliente, es mi primer día de trabajo y quisiera recordar que tú fuiste mi primer cliente dentro de un año, dentro de 5 años y quisiera que te acordaras, ese cliente te va a comprar. Casi, casi decía Valerio, preguntando cuánto me va a costar ser recordado así. Porque a todos nos gustaría ser recordados como el primero que apoyó, el primero que ayudó, el primero que creyó en los demás. ¿Ok? Entonces, es más, los que cuando somos novios, el primer novio, la primer novia, queremos ser recordados así. Así que en el liderazgo también. Si queremos que la gente nos recuerde, pues vamos apoyando a las demás personas. A los que todavía no son líderes, pues vamos apoyando porque somos los primeros que creímos en ellos. O nos gusta recordar a las personas que creen en nosotros. ¿Ok? Ese es el punto número 1. Número 2, respaldó el liderazgo de Pablo ante otros líderes. Se lo repito, respaldó el liderazgo de Pablo ante otros líderes. Eh, la Biblia menciona acerca de las acciones que tuvo Bernabé. En Hechos 9:27 dice, Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Esto qué quiere decir? Saulo, me refiero a Pablo, eh, cambió de nombre cuando ya se convirtió en apóstol de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Por qué le temían? Bueno, porque Pablo o Saulo perseguía a los cristianos en aquel entonces, los perseguía para matarlos, hasta que en una ocasión se le aparece Dios y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces fue cuando él, escuchando la voz de Dios, ahí se convirtió y empezó a seguir a Cristo. ¿Ok? Entonces, imagínense cómo estaban las cosas en Jerusalén en esos días, ¿no? Llegó Pablo a la ciudad de Jerusalén y los apóstoles se enteran de que él estaba en la ciudad y que pretendía seguir a Cristo. ¿Qué pudo haber pensado en ese momento? Los apóstoles. Yo creo que si tú y yo estuviéramos ahí y hubiéramos sido alguno de los apóstoles y nos enteramos que Pablo, fíjate que llegó Pablo a la ciudad y pretende unirse a nosotros, pues yo creo que hubiéramos pensado que se trataba de alguna trampa, ¿no? Aquí nos quieren agarrar, quieren que tomemos un poquito de confianza y nos matan. Recordemos que ese fue la misma persona, Pablo, fue el que aprobó, fue el responsable del primer mártir cristiano, Esteban. Él aprobó que apedrearan a Esteban. Así que como que no queríamos creer en él muy fácil, ¿no? Entonces Bernabé llegó a una reunión de los apóstoles, pero llegó con Pablo atrás de él, ¿no? Así que imagínense el silencio que se debe haber provocado en esa casa, en ese lugar, cuando llega Bernabé con Pablo, se hace un silencio. Eh, entonces empieza a hablar Bernabé, a contar lo que Pablo había hecho.
Aquí dice, justamente dice en la Biblia, ¿no? Dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino el Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Así que el que empezó a hablar fue Bernabé. Pablo se quedó callado. Entonces, ya que estuvo hablando, todos los creyentes, todos los que estaban ahí, conocían a Bernabé, conocían su reputación, conocían su integridad. Eso era más que suficiente. Quiere decir que los demás apóstoles, en cuanto escucharon a Bernabé, dijeron, Bernabé, si tú lo dices, es que así es. Y si tú crees en él, nosotros también confiamos en Pablo. Así que bienvenido. Entonces, imagínense la credibilidad que tenía Bernabé, el poder que tenía Bernabé. La escritura dice en Hechos 9:28, dice acerca de Pablo, estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Eso quiere decir que Pablo ya había sido aceptado. Una de las mejores cosas que nosotros podemos hacer como líder es elogiar a los demás. Cuando hacemos un buen trabajo, hay que decírselo a todos, no nada más al que hizo el buen trabajo, cosa que ni siquiera acostumbramos ahorita. Ahorita, si alguien en el equipo hace un mal trabajo, se lo decimos a él y a lo mejor a todos. Pero cuando alguien del equipo hace un buen trabajo, por lo regular no tenemos la costumbre de decírselo ni a él, que hizo un buen trabajo, porque es su responsabilidad, decimos entre comillas, en un negocio tradicional por lo menos, ni mucho menos elogiarlo ante los demás, ¿no? Ante los demás miembros del equipo. Pero eso es lo que ocupamos hacer, elogiar en público y corregir en privado. Así que hay que ayudarle a nuestro equipo a que establezcan una conexión por medio del poder de nuestra credibilidad. Y ejemplo número 3 y último, otorgó poderes a Pablo para que alcanzase su potencial. Otorgó poderes a Pablo para que alcanzase su potencial. La conexión de Bernabé con Pablo no terminó en Jerusalén. Después que el respaldo de Bernabé le permitió a Pablo moverse con libertad por Jerusalén, enseñando ya a la gente y defendiendo la verdad de la Escritura, no pasó mucho tiempo antes de que Pablo se convirtiera en enemigo de los incrédulos. Ojo, se pasó al otro lado, recuerden, de perseguir a perseguido, de no creer a estar ahora queriendo convertir a los incrédulos. Entonces los apóstoles, pues ya de manera sabia dijeron, vamos enviándolo de regreso a Tarso, porque aquí no es seguro para él que se vaya a Tarso. Tiempo después, Bernabé fue asignado a ayudar a la iglesia de Antioquía. Bernabé, así que aprovechó la oportunidad para agarrar a Pablo y convertirlo en su compañero. Y vámonos a Antioquía tú y yo, porque aquí pues peligramos y allá te ocupo. Tú eres buen líder, tienes potencial, vente, yo te voy a ayudar, ¿no? Esa acción le dio autoridad a Pablo para emprender su primera tarea como líder y le dio la oportunidad también de participar en la obra misionera con Bernabé, papel para el cual Dios lo había elegido. Entonces, estos son los 3 ejemplos. Para nosotros ser un líder que otorga poderes y estimula a las demás personas, tenemos que hacer más todavía que solamente creer en los demás líderes. Tenemos que ser más, no nada más es creo en los demás. Necesitamos dar algunos pasos para ayudarle a los demás a que se conviertan en los líderes que pueden llegar a ser. Ojo, debemos de invertir tiempo en ellos si queremos estimularlos para que se conviertan en lo mejor. No se trata de decirle a las demás personas, a los demás líderes o a las personas que miremos con potencial, creo en ti, tú lo vas a lograr, sino que también se requiere invertirle tiempo, cómo te apoyo, en qué te ayudo, mira, dale por aquí, dale por acá, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ahorita las personas que están en el crear, tienen mucho potencial, mucho potencial. Y ahorita estamos formando un equipo muy fuerte, muy grande, donde todo lo que están ocupando, lo que requieran de apoyos para sus pláticas, sus tareas, para todo, para que se conviertan
en los futuros entrenadores que van a impactar a miles de vidas en el país. Entonces, en eso estamos trabajando ahorita. Demos autoridad a las personas que requieren una inversión personal, requiere energía y tiempo, pero eso sí, vale mucho la pena. Vale mucho la pena. Así que vamos invirtiendo nuestra energía, nuestro tiempo en las personas que requerimos que se convierten en líderes, que tengan autoridad. Si lo hacemos nosotros bien, pues vamos a tener el privilegio de ver que alguien va a ascender a un nuevo nivel y de que nos recuerden que nosotros lo apoyamos en algún momento. Que eso es parte del ego. Sin embargo, no es que esté bien ni que esté mal, pero tanto la persona, ese nuevo líder, te va a recordar con cariño, con respeto, como nosotros nos vamos a sentir bien también de haber apoyado a una persona que alcance su máximo potencial. Todavía como beneficio adicional, nosotros creamos poder en nuestro equipo cuando le otorgamos poder a otras personas. ¿Ok? Con esto terminamos el día de ahora. Nada más te dejo la pregunta de reflexión que dice de la siguiente manera. ¿Con quién estás comprometido para facultarlo? Te lo repito. ¿Con quién estás comprometido para facultarlo? Así que, ¿con quién estás trabajando ahorita para facultarlo que se convierta en nuevo líder y que tenga poder? ¿Ok? Con esto terminamos el día de hoy.